Buenas, ¿cómo andan? Como les había dicho, en esta oportunidad vamos a trabajar con los textos académicos. Yo ahí puse que era un posible recorrido porque en realidad vamos a ver que los textos académicos son un gran abanico. Lo que vamos a intentar es ver las características de aquellos que se usen más. Y mi intención era poder empezar a construir, acercarnos y apropiarnos a estos tipos de textos que van a ser una herramienta fundamental para quienes sigan estudiando y también para quienes continúen trabajando. En este esquema lo que se pretende es poder dar un pantallazo acerca de los textos académicos, poder comprender de manera muy general sus características. Acá verán que hay una definición, dice que son aquellos que se producen y circulan en un ámbito académico o normativo. ¿Qué sería un ámbito académico? Pensar en las universidades, en los niveles terciarios, en las escuelas también. ¿Y para qué se usan? Todo va a estar relacionado con dar a conocer un descubrimiento, un saber, argumentar en torno a una hipótesis, llevar a cabo una investigación, y parten de investigaciones y estudios ya publicados y apelan a citar esos estudios ya publicados como si fuera una espalda en donde apoyarse. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una persona estudia una licenciatura. Para terminar su licenciatura tiene que hacer una tesis. La tesis son investigaciones de un tema y ahondar en ese tema en algo que todavía no se profundizó. Esa persona va a tener que apoyarse en los autores anteriores para que su voz tenga una autoridad. A eso se refiere. Los textos académicos tienen dos tramas o secuencias, que son las expositivas explicativas, que estoy segurísima que ustedes lo vieron en prácticas de lenguaje, y la argumentativa. Ahora vamos a ahondar un poco más en estos tipos de tramas o secuencias. El texto expositivo o expositivo explicativo lo vamos a pasar un poco de alto porque nos vamos a focalizar sobre todo en el argumentativo. Pero para tener un pantallazo y para poder diferenciarse, vamos a verlo. Tiene la función de informar. Los textos expositivos son a los que recurrimos cuando queremos investigar sobre algún tema. En las enciclopedias, en los diccionarios, en ciertos artículos. ¿Se acuerdan capaz de los artículos de divulgación científica que podíamos encontrar en revistas o, bueno, en internet también en un montón de portales? La misma Wikipedia, por más informal y poco confiable que sea, está repleta de textos expositivos. Se usa un lenguaje objetivo. Que sea objetivo significa que no hay una opinión. Y se usa también un vocabulario bien técnico, bien específico del tema que se está hablando. Había ciertos recursos explicativos, como ahí dice definición, ejemplificación, reformulación, que significaba decir lo mismo pero con otras palabras. Por ejemplo, la hermana de mi mamá es una reformulación de tía. También estaba causa-consecuencia, también podríamos encontrar citas de autoridad, etc. Y generalmente lo que hacen es explicar, describir, comparar. La estructura del texto expositivo explicativo es siempre la misma. Generalmente en un primer párrafo hay una introducción que nos presenta el tema que se va a tratar. A veces se dice sencillamente como en el siguiente texto vamos a hablar sobre la célula, o puede que planteen una pregunta. Luego, en los párrafos que siguen, se van a llevar a cabo las explicaciones pertinentes, las descripciones sobre el tema, y ahí es donde se van a usar sobre todo los recursos explicativos. Y finalmente, y generalmente, en el último párrafo se presenta una conclusión, que sería como una síntesis de lo que se vino hablando, y también puedan aparecer algunas sugerencias de qué se puede seguir leyendo al respecto. Se podrían decir que los textos expositivos se dividen en dos grandes grupos. En aquellos que están escritos en el mundo de la ciencia, para el mundo de la ciencia, y aquellos que están escritos
para que la sociedad en conjunto conozcan los descubrimientos que vienen del mano del mundo de la ciencia. Obviamente, en los científicos el lenguaje va a ser mucho más específico, más concreto. También van a ser más cortos porque van a tener menos explicaciones, porque se supone que entre los y las integrantes de la ciencia van a conocer el tema. En cambio, los divulgativos son más explicativos, tienen un lenguaje mucho más claro, más entendible. ¿Qué va a pasar cuando ustedes vayan avanzando en el estudio? Bueno, se van a ir alejando cada vez más de los expositivos divulgativos para estar más cerca de los expositivos científicos. Justamente porque se van a ir especializando en algún aspecto. Lo que pretendo hacer en este momento es también una presentación de diferentes tipos de textos académicos que les quede guardado, que les sirva para el momento en que se tengan que topar con alguna actividad. ¿Qué va a pasar cuando empiecen a estudiar? Les van a empezar a pedir que ustedes hagan un artículo de investigación, un abstract, un informe, un ensayo, una monografía, y saber qué tipo de texto es cada uno y tener las herramientas para hacerlo. Les juro, por haber hecho 2 carreras, casi 3, que es tener el 50% del trabajo aprobado. Entonces voy a hacer un pantallazo de los diferentes tipos de textos que les pueden llegar a pedir, y obviamente no vamos a poder abarcar todos, pero vamos a tratar de ver las estructuras que nos van a poder ir sirviendo para cada uno de ellos. En este caso está el abstract, que es un resumen que aparece en un principio de un trabajo de investigación y en el que entre 200 y 600 palabras ustedes tienen que explicar de qué se trata el trabajo. Eso es el abstract. El artículo de investigación es presentar los resultados de una investigación científica, no la investigación completa, sino los resultados de esa investigación. Tal vez una investigación científica lleve años, meses. Tal vez ustedes lo hagan en poco tiempo, pero ahí van a resumir a qué llegaron. El resumen, no voy a detenerme porque ustedes ya saben lo que es. La reseña, que seguro también la conocen, pero es como hacer una devolución acerca de una obra que ya existe, pero no solo una devolución desde la información, sino también dando una opinión. La síntesis, cuando nos piden una síntesis nos están pidiendo que armemos un texto nuevo a partir de la recapitulación de ideas de otros textos. Sería poder armar en un nuevo texto las ideas o la información a la que llegó determinado o determinada autora. El ensayo, en el que no me voy a detener porque es justamente lo que vamos a trabajar en esta continuidad pedagógica, las monografías, que seguramente ya las conocen, que son los textos académicos más solicitados, sobre todo los primeros años de los estudios terciarios y universitarios. Se trata de una investigación mucho más extensa, más profunda, y que también tiene sus partes que hay que respetar. El informe también es expositivo informativo, esto quiere decir que en él no hay opinión, y se pone de manifiesto un aspecto de una investigación o de una situación y el análisis de la misma. Estos últimos 3 textos académicos creo que son con los que se van a encontrar ustedes hacia el final de sus carreras universitarias, o también cuando hablamos de proyecto de investigación puede ser parte del mundo laboral. Un proyecto de investigación es un documento en el que se presentan los objetivos, los fundamentos, es decir, se hace como un panorama, una presentación de un trabajo o de una investigación que se quiere llevar a cabo.
El proyecto de investigación siempre tiene que ser aprobado por una institución o por la empresa para poder continuar. Generalmente el proyecto de investigación, luego del proyecto de investigación viene la tesis. La tesis es una investigación profunda que intenta crear o construir un nuevo conocimiento científico. Tiene generalmente entre 100 y 300 páginas. Digamos que son libros. Generalmente con las tesis se reciben las personas en las carreras universitarias. La tesina es una especie de tesis que es en realidad más sencilla en el sentido de que te exigen menos páginas. Generalmente son entre 50 y 100 páginas. Depende siempre de cada universidad o de cada institución. Pero bueno, más o menos esa es la idea. En este apartado están las características fundamentales de los textos argumentativos. Los textos argumentativos serían los que están como en el otro extremo de los textos expositivos. Los expositivos, digamos, que quieren informar, los argumentativos quieren persuadir. Yo acá les dejo las características más importantes. Ustedes pueden poner pausa, pueden tomar nota, pueden leer. Así continuamos. Pero lo que les quería decir son características fundamentales. Tienen la intencionalidad de persuadir. Van a opinar sobre un tema en particular. Van a querer convencer a quien reciba el texto que la postura que tiene acerca de ese tema es la posta. Y bueno, existen muchos tipos de textos argumentativos. Vamos a ver algunos. ¿Qué más les iba a decir? Que usan recursos argumentativos que también los vamos a ver. En esta lámina lo que quería mostrarles eran ciertas frases o palabras que les pueden servir para diferentes partes del texto argumentativo a la hora de reconocer una parte, pero también a la hora de escribir. Recursos argumentativos, aquellos que se utilizan para poder sostener la opinión que se tiene acerca de un tema. Definiciones, ejemplos, enumeraciones, hipérbole. Todos esos ya los conocen. Cita de autoridad es introducir lo que opina un especialista sobre un tema. Si voy a hablar, de nutrición, voy a tener que poner lo que piensa o lo que dijo un médico nutricionista. Y eso, a mí, que yo soy licenciada en letras, ¿quién soy para hablar de nutrición? A la hora de escribir un artículo necesito apoyarme en lo que dicen los especialistas. Se usa la cita de autoridad. Generalización, que por causas particulares es armar una ley general. Por ejemplo, decir todos estaban equivocados, cuando puede que no todos. Y refutación es exponer una idea y discutirla. Es como decir presentar una verdad y tratar de desarmarla. El ensayo es un tipo de texto argumentativo que se caracteriza por el uso del lenguaje. Tiene un lenguaje muy particular, muy literario, muy artístico, pero a su vez en él se presenta un conocimiento científico, que puede ser un conocimiento científico que venga de parte de las ciencias naturales o de las ciencias sociales o de lo humanístico. Por eso se piensa que es un poco híbrido. Está la emoción y la razón, se analizan datos o hechos objetivos, pero siempre se presenta una opinión al respecto. Y tiene una extensión variable. Hay veces que son un libro y hay veces que son una hoja. Dos tipos de ensayo. Los literarios, que tienen una variedad de temas, pueden ser múltiples, y el científico, que trata específicamente temas científicos. La estructura de los ensayos siempre tienen una introducción donde se plantea el tema, se presenta el tema, se cuenta cómo se va a abordar y se presenta la tesis, que sería la opinión que se tiene sobre ese tema. Luego está el desarrollo, en donde iría toda la argumentación con los recursos argumentativos, y por último la conclusión, que es como el cierre de este tipo de texto. Es una síntesis y es como un reafirmar la tesis que se tenía. Es como volver un poco a la opinión que se tiene sobre el tema.